Bien, hay que empezar primero mencionando dónde se desarrollaron los romanos. También es una cultura esclavista en Occidente. ¿Dónde se desarrollaron? Se desarrollaron en este país que tiene forma de bota, muchachos, ¿ya? Es Italia, es una península, es la península itálica, es la península itálica, ¿ya? Bien, la península itálica, a diferencia de la península de los Balcanes están acá, los griegos están acá, ¿ya? A diferencia, su geografía es un valle, es decir, tendrán tierras fértiles, de hecho. Por eso que la península itálica no es una península políticamente unificada, centralizada. No gobierna un solo reino, hay varios reinos en ella. Como por ejemplo, están los etruscos, están los latinos, están los sabinos, están los samnios, y, a ver, por favor, el de la puerta, ya no me permitas ingresar a nadie más, por favor, ¿ya? Que nadie más ingrese. Nadie más ingrese, ¿ya? Bien, acá al sur de Italia, si ustedes se acuerdan, los griegos habían fundado muchas colonias. ¿Cómo se llamaban esas colonias que tenían los griegos al sur de Italia? La Magna Grecia. La Magna Grecia, muchachos, ¿ya? Los griegos tenían colonias acá. Bien, vemos por lo tanto que la península itálica no es un reino, no es un territorio políticamente unificado, ¿ya? Hay muchos reinos. Todo este mar, ¿cómo se llama este mar? Mediterráneo. Acá hay una cultura, un imperio poderoso, Cartago. Cartago, ¿qué tal? ¿Rivalizará por el Mediterráneo con los romanos o no? De hecho, en el futuro, ¿ya? Bien. Hay muchos. Acá una pequeña actualización hablando de muchos. ¿Cuál es el país más poblado del planeta? Y eso ha cambiado. Bien, ha cambiado. Ya no sé qué me respondieron. Aprovechando esa bulla. El 14 de abril, la ONU ha hecho un censo, el último censo, y ha determinado que la India tiene 2 millones de habitantes más que la China, muchachos, ya 2 millones más, convirtiéndose en el país más poblado del planeta. Eso no se esperaba que la China sea desfasado de su primer puesto de acá a 10 años, pero la India se ha adelantado eso y ahora la India es el país más poblado del planeta. ¿Eso qué consecuencia genera? Que la lengua más hablada ya no sea el mandarín. Ahora ha cambiado muchas cosas. La lengua más hablada es el inglés, muchachos, ¿ya? Entonces, dos datos importantes. El país más poblado ya no es la China. ¿Cuál es? La India. Y la lengua más hablada ya no es el mandarín, sino el inglés, muchachos, ¿ya? El inglés. Eso afecta a muchas cosas, en la economía también va a afectar, porque la India, como tiene mucha mano de obra, naturalmente desfasará en producción ¿a quiénes? ¿Al Perú o a la China? A la China, naturalmente, pues muchachos, ¿ya? Bien, listo, se fue la bulla, vamos. Entonces, los romanos se establecieron acá, todo este es el mar Mediterráneo. En esta península encontramos 3 islas importantes, Sicilia, Cerdeña y Córcega, muchachos. O sea, ¿cómo se acuerdan? Así, seco. ¿Por qué? Sicilia, Cerdeña y Córcega. Bien. Los romanos, ¿dónde están, profesor? No veo a los romanos. Los romanos nacen siendo una colonia de los latinos. Por eso que los romanos, ¿qué lengua hablan? Latín. ¿Por qué se llaman latinos, profesor? Porque el valle se llama Latium, que traducido al castellano se llama Lacio. En latín, Latium, de ahí su gentilicio, latinos, y este territorio se llama el Valle de Lacio. Y los romanos se originaron acá. Esta es Roma, muchachos, ¿ya? Esta es Roma. Acá se origina Roma, ¿ya? Este es el Valle de Lacio. Bien. Por todo este territorio atraviesan muchos ríos. Uno de esos ríos es famosísimo. ¿Cómo se llama ese río? El río Tíber, que de acuerdo a la tradición
en el río Tíber van a ser abandonados dos gemelitos, Rómulo y Remo. ¿Qué papel cumplen en Roma estos dos? Míticos fundadores de Roma, ¿cierto o no es cierto? Vamos a responderle al profesor. ¿Cuáles son los ríos de Mesopotamia? De Egipto. Nilo. De los hebreos. De la India. Indo-Ganges. Indo-Ganges. De la China. Ya, amarillo azul. ¿Y de los romanos? Tíber, correcto, muchachos. Ya, el río Tíber. Bien, 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 bien. Pero, profesor, ¿Roma era así de pequeña? Por supuesto, ya. Pero con el tiempo se expandirá y se convertirá en un gran imperio. Roma impondrá todos sus conocimientos, su cultura, tradición a todas las cuencas del Mediterráneo, a todas. Todo imperio impone, pues se impone. Sin embargo, hay a alguien quienes los romanos, a pesar de que lo conquisten política y militarmente, no van a poder imponer sus costumbres, sus tradiciones. Así como los incas expandían y van a imponer sus costumbres, a ese proceso se llama el proceso de quechuización, porque imponen sus dioses, imponen su tradición, su lengua quechua, los incas. Acá los romanos también imponían sus costumbres, sus tradiciones. A eso se le llama la romanización, el proceso de imposición de la cultura romana a las vecinas. Sin embargo, al único a quien no van a poder romanizar, ¿a quién van a hacer? A los griegos, muchachos, ¿ya? ¿Por qué no la pudieron imponer, profesor? Porque Grecia tiene una cultura mucho más moderna y sofisticada que los romanos. Y en vez de que los romanos impongan a los griegos, que van a ser los romanos, asimilan la cultura griega para ellos. Es decir, solito se helenizan. ¿Alguien se acuerda qué era eso de helenizar? ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? Mezclarse, fusionarse, ¿cierto o no es cierto? Y los romanos se fusionaron con la cultura griega, asimilaron entre ellos a sus dioses. Por ejemplo, los romanos a los dioses griegos los van a asimilar, como al dios Zeus, ¿cómo lo van a llamar? Júpiter. A la diosa Afrodita, ¿cómo lo van a llamar? Y así sucesivamente, muchachos, ¿ya? Te pregunto, ¿Roma se expande, se convierte en un imperio? Sí. ¿Impone sus costumbres, tradiciones? Sí. ¿Al único que no va a poder imponer a quién es? A Grecia. Te pregunto, ¿Roma sometió políticamente a Grecia? Políticamente sí. ¿Qué quiere decir políticamente? Poder. Su poder impone, les cobra impuestos y todo eso. Pero culturalmente les impone sus tradiciones, no, asimilan la de los griegos. ¿La captaron o no la captaron? Bien. Roma tiene dos versiones que narran su origen, muchachos, ya, narran su origen, ya. No olvidarse que los romanos nacen, ¿en qué valle, amigos míos? En el Valle del Lacio, para los chicos que están atentos, ya, y lo voy a escribir para los que están desatentos, ya. Para los que están desatentos, en el Valle del Lacio, ¿ya? Bien, los romanos tienen dos versiones que explican su origen. La mitológica, que nos dice que Roma va a ser fundada por Rómulo y Remo. Esa tradición está narrada, pues, en leyendas, como la leyenda de Rómulo y Remo, narrada por un historiador, Tito Livio, muchachos, ¿ya? Rómulo y Remo. O también, en otra tradición, en la leyenda de Eneas, narrada por Virgilio, ¿ya? Ambas tradiciones narran el origen mitológico de Roma. Ambos gemelitos habían sido amamantados por una loba. ¿Cómo se llama esa loba? La loba Luperca, ¿no? ¿Han visto las lobas o no? De Roma, muchachos. ¿Han visto o no? Siempre en todo libro de la cultura romana siempre va a aparecer, muchachos, ya, esta loba Luperca, ya, la loba Luperca. Bien, eso nos dice la tradición, que Rómulo ha fundado Roma, ¿no? La tradición. Pero, ¿qué nos dice la historia sobre el origen de Roma? ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente, que dentro del reino de los latinos hay un territorio de muchas quebradas, de muchas colinas. Cada colina tiene un nombre y en realidad acá hay varias colinas. 7 son importantes, ¿ya? Cada colina tiene un nombre, como por ejemplo, esta se llama el Aventino, o esta de acá se llama el Palatino, o esta de acá se llama el Montecelio, o esta se llama tal, Capitolino, etc. 7 colinas, y justo por el centro pasa el río. Ese río, ¿cómo se llama? El río Tíber.
Acá en cada colina hay habitantes, hay gente, y esas gentes con objetivos religiosos y sobre todo comerciales deciden integrarse, sintetizarse. A esa integración de la gente de las 7 colinas se le va a conocer como Roma. Por eso que a Roma se le va a conocer como la ciudad de las 7 colinas, muchachos, ¿ya? Porque es el resultado de la síntesis de ¿cuántas colinas? 7, ¿ya? Es así como históricamente surge la cultura romana, muchachos, ¿ya? Listo, hasta acá su ubicación geográfica, ¿ya? Síntesis, península itálica, al sur de Europa, aquí está el mar Mediterráneo, los romanos su río Tíber en el valle del Lacio y las 7 colinas porque se origina así. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Estamos bien o nada? Bien, veamos los aportes de estos romanos, ¿ya? Veamos sus aportes. ¿Qué aportes nos dejaron los romanos? Entre sus principales aportes de los romanos, ellos nos han dejado una lengua, el latín, una lengua universal. Si los incas realizaban el proceso de quechuización, esto es, imponían la lengua quechua, los romanos, ¿qué lengua establecían? El latín. Se le llama proceso de latinización, romanización, expansión, muchachos, ¿ya? Bien, sin embargo, cuando Roma cae, los germanos imponen su lengua acá, territorio romano, y se produce una síntesis de 2 lenguas, la lengua latín y la lengua germana, muchachos, ¿ya? Y la lengua germana, así es, ¿ya? De ese sincretismo de estas 2 lenguas nacen nuevas lenguas, las lenguas romances, las lenguas modernas, románicas. ¿Cuáles son ellas? El francés, el portugués, el castellano, etcétera, etcétera. Profesor, ¿qué quiere decir? Que nuestras actuales lenguas, las de hoy en día, las modernas, tienen sus raíces en la latín y en la germana. Sí, muchachos, ya, sí. Latín, lengua romana, lengua romana. Bien, otro de sus aportes está en la religión, el cristianismo. El cristianismo. Pero no crean, amigos míos, no crean que el cristianismo primitivo ha nacido acá en Roma. Nada que ver, nada que ver. El cristianismo primitivo nace en Judea, nace con las ideas de Jesucristo, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Difundidas este cristianismo primitivo por los apóstoles de Jesucristo, sobre todo San Pedro y San Pablo, sobre todo por San Pablo, muchachos, ¿ya? Estas ideas de Jesucristo, es decir, el cristianismo primitivo, se irradiará por toda Europa, por toda Europa. En algún momento, los romanos, cuando controlaron Europa, les va a ser difícil controlar esos territorios, pero se dieron cuenta que a la mayoría les gustaba una religión. ¿Qué religión? La cristiana. Por lo tanto, ¿qué harán los romanos con esa religión? Pues la van a asimilar. ¿Para qué? Para mantenerlos integrados. ¿Qué tal en el Perú hoy en día? Hay cientos de religiones. ¿Será fácil o difícil mantenerlos integrados? Difícil, pero si pongo una sola religión, más fácil, se siente más hermanado, ¿cierto o no? Por lo tanto, ¿para qué asimilan la religión los romanos, el cristianismo? Para mantener integrados a los pueblos europeos, a los pueblos romanos, ¿ya? Bien, sin embargo, los romanos, para poder controlarlos, modifican el cristianismo a su versión, crean una nueva versión del cristianismo, el cristianismo romano, su versión. ¿Han escuchado del cristianismo romano? Por supuesto, conocido también como la Iglesia Católica Romana. Iglesia Católica Romana. ¿Para qué? ¿Qué nos dice la Iglesia Católica Romana? Compórtate bien, si te comportas bien, te irás al paraíso, si te comportas mal, ¿dónde te irás? Al infierno. Por lo tanto, ¿para qué también ha establecido esta nueva religión? Control social. Doble intención, muchachos, ¿ah? 1, mantener integrados a los romanos y 2, control social. Este cristianismo romano o Iglesia Católica Romana será impuesta por las malas naturalmente por toda Europa, incluida España. Y con los años y los años y los siglos, los españoles al expandirse la impondrán a sus colonias también, entre ellas al Perú. Por eso que la mayoría de nosotros acá, ¿qué religión tenemos? Católica romana, pues muchachos, ya, la religión diseñada por los romanos para controlar a su gente, ya, aporte de ellos a nosotros, ya. Bien, otro de los aportes de ellos a nosotros está en un calendario, el calendario juliano.
El calendario juliano, así es. ¿Por qué se llama Juliano? Porque ¿quién lo manda a hacer? Julio César. ¿Le suena su nombre Julio César? ¿Con Cleopatra? ¿Saseada? ¿Se acuerdan o no? Sí. Este es un calendario solar. ¿De cuántos días? 365 días. ¿Qué de peculiar tiene este calendario? Es que cada 4 años se aumenta un día más. ¿Qué año es ese? Bisiesto. Es el primer calendario con año bisiesto, muchachos. ¿Ya? Hoy en día, ¿cómo se llama nuestro calendario? Gregoriano. Pero no existiría si no fuese por el calendario juliano. El calendario juliano es la base del calendario gregoriano. Es como una mamá y un hijo, muchachos. ¿Ya? Bien, calendario juliano. De hecho, el calendario juliano ya introduce 2 nuevos meses. El mes de julio y el mes de agosto. Julio, ¿en honor a quién? Julio César. ¿Y agosto en honor a quién? Augusto, su querido sobrino, pues, muchachos, ¿ya? Aporte de ellos. Otro de los aportes de los romanos está en el urbanismo. Está en el urbanismo, muchachos, ¿ya? ¿Alguien se acuerda qué era el urbanismo? La planificación en la construcción de sus ciudades, ¿cierto? ¿No? ¿Qué tipo de ciudades son? Ordenadas, ¿no? Con calles anchas, ¿ya? Bien. No hay cultura más urbanizada que los romanos. No hay, muchachos, ¿ya? Roma supera a la India es superada por los romanos. Huari también, no pasa nada Huari comparada con Roma, muchachos, ¿ya? Roma es la mejor ciudad urbanizada. Los romanos no solamente se expandían, sino también, pues, conectaban pueblos, ciudades con otras. Los romanos inventaron un material adhesivo. Los romanos inventaron el cemento, un ratito, la garganta, el cemento, muchachos, o sea, cemento hecha de ceniza volcánica, de tal manera, sí, conquistaban un pueblo, la conectaban construyendo pistas carreteras, de tal forma que Roma, si tú lo veías desde arriba, tan ordenada estaba, que parecía la forma de una red de pescador, que parecía la forma de un tablero de ajedrez, muchachos, ¿ya? No hay ciudad tan moderna, tan ordenada y tan urbanizada como los romanos. De ahí surge la siguiente frase: todos los caminos conducen a Roma por su alto nivel de urbanismo, muchachos, ¿ya? Pistas, carreteras, avenidas, vías lo llamaron, por eso que hasta hoy nosotros heredamos esos términos, vías, ¿ya? Las vías, los romanos lo llamaron así. Bien, grandes aportes de los romanos, ¿ya? El latín, cristianismo, calendario, el urbanismo, pero no cabe duda que a Roma se le va a recordar principalmente por este aporte, ¿no? Los romanos principalmente son recordados por este aporte, por el derecho, por el derecho. ¿Qué tal? ¿Lo puedo llamar la legislación? Sí. ¿Qué significa legislar? Crear leyes. Está relacionada con el derecho, pues, ¿ya? ¿Qué es el derecho, muchachos? ¿Qué es el derecho? ¿Alguien lo sabe quizá? ¿Qué es el derecho? Bien. Llamamos derecho al conjunto de normas y principios establecidos por un Estado a una sociedad para regular y modificar el comportamiento de estos y con eso conseguir una paz social. Oigan, no hagan eso, serán sancionados. Haz eso y serás aceptado. Son normas, principios que buscan modificar nuestra actitud, nuestro desenvolvimiento para buscar un orden, muchachos, ¿ya? Bien, ¿desde cuándo nace el derecho? El derecho nace desde que existe el Estado. Estado y derecho van de la mano, muchachos, ¿ya? Van de la mano, ¿ya? Bien, ¿puedo decir que Roma es la cuna del derecho? No, ¿qué? ¿Es el primer Estado Roma? No. ¿Cuál es el primer Estado? Mesopotamia, ahí nacen los primeros estados. Por lo tanto, ¿dónde nace el derecho, muchachos? Mesopotamia. Entonces Roma no es la cuna del derecho, ya no es, ahí no nace el derecho, ya. Bien, entonces, ¿por qué es recordada el derecho romano, profesor? ¿Por qué es importante? Bien, hoy en día nosotros, ¿de quién su derecho hemos optado? ¿De quién su derecho hemos utilizado como modelo para nosotros? ¿De Mesopotamia? ¿De Egipto? No, de los romanos. Los romanos han hecho una buena labor al hacer sus leyes, que nosotros hemos heredado esas leyes y le estamos utilizando como base de nuestra jurisprudencia, ¿ya? Es decir, los romanos han regulado muchas instituciones tales como la familia, la patria potestad, los contratos, la sucesión, testada, intestada. Son
son normas bien legisladas que nosotros, Occidente, incluido el Perú, la hemos heredado. En resumen, ¿por qué es importante el derecho romano? Porque es la base de nuestro actual derecho moderno, muchachos, ¿ya? Es la base, ¿ya? Bien, acá no nace el derecho, pero es la base de nuestro derecho moderno actual. ¿La captaron o no la captaron? A ver, ¿acá nace el derecho? ¿Es la cuna del derecho? Entonces, ¿por qué es importante el derecho romano? Ya, el término correcto es la base del derecho moderno. ¿Qué tal hubiéramos optado por el derecho de Mesopotamia? ¿Quién sería nuestra base? Derecho de Mesopotamia, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Bien, listo. Hasta acá su aporte. ¿Qué significa legislar? Crear leyes. Hasta acá, ¿estamos bien? ¿Se captó o no se captó? Si tienen dudas, con confianza, muchachos, ¿ya? Bien, para su mejor estudio, la historia de Roma se divide en 3 periodos. ¿Cuáles son ellas? La monarquía, la república y el imperio. Monarquía, república y el imperio, ¿ya? Empezamos con la primera parte, con la monarquía. La monarquía. ¿Por qué se llama monarquía? ¿Por qué? Porque acá Roma será gobernada por ¿quiénes? Por monarcas, por reyes. Pero esa época de la monarquía duró mucho tiempo. Y en todo ese tiempo, ¿cuántos reyes van a gobernar en total? 7. Y esos 7 pertenecieron a 2 dinastías, muchachos. O sea, a 2 dinastías. La primera, la dinastía latina. Y la segunda, la dinastía etrusca. ¿Por qué se llama latina, profesor? Porque ¿quiénes van a gobernar a los romanos primero? Reyes de acá, fíjense, reyes latinos. Y con el tiempo, ¿quiénes los gobernarán? Reyes de acá, reyes etruscos, latina y etrusca, muchachos, ¿ya? A ver, revisando su cuadernito, su librito, ¿quiénes son esos 4 reyes latinos? Sigan, ¿quiénes? Ya, está bien. ¿Unita más quiénes? Bien. Vamos. Los reyes latinos son Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio y Anco Marcio. Nos interesa el primero. ¿De quién hablamos? Rómulo. Nos interesa más. Bien, si tú eres un muchacho level, de hecho que lo vas a repasar, una lecturita le vas a dar a los otros reyes, ¿ya? Pero conmigo vamos a concentrarnos con Rómulo. Bien, Rómulo es el primer rey romano, muchachos, ¿ya? Rómulo, él es el fundador de Roma, de ahí que Roma, ¿cómo se llama? Roma, ¿por qué? Porque la funda Rómulo, pues, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con su hermano Remo? Lo mata, muchachos, ¿ya? ¿Cómo se llama ese delito? Fratricidio. La historia de Roma, amigos míos, se inicia con un fratricidio, matando a su propio hermano. Si se inicia ahí, ¿cómo habrá terminado Roma? Peor, pues por eso que la historia de Roma se basa en traiciones, luchas, disputas por el poder. Sí, así ha empezado, ¿ya? Bien, Rómulo es el primer rey fundador de Roma. Él funda Roma, de acuerdo a la mitología. ¿Dónde la funda? En este monte Palatino. Acá, de acuerdo a la mitología, muchacha, Palatino, ¿ya? Es donde nace Roma, de acuerdo a la mitología. Rómulo, primer rey romano, él es el que crea una institución. El Senado, muchachos, ¿ya? El Senado viene del término senil. ¿Qué significa senil? Ancianos. ¿Qué significa el Senado? Por lo tanto, es el Consejo de Ancianos. Y como son ancianos, ya son experimentados, ¿cuál es su función de este órgano? Aconsejar, asesorar al rey, muchachos, ¿ya? Imaginemos que mi amigo de acá se convierte en rey de la Academia Acadia, muchachos, ¿ya? ¿Y quiénes serían sus senadores? Los profesores más ancianos. ¿Quiénes serían ellos? ¿Pero les enseña? ¿Les enseña Aliaga? ¿Qué día? A ver. Entonces, Aliaga, y a Walter, no importa, porque no hay más, muchachos, ¿ya? Ellos, como son ancianos, pues ya, ¿cuál es su función? Aconsejar, asesorar a quién? Al rey. Entonces, tiene 2 funciones, muchachos, ¿ya? Uno, aconsejar al rey, y otro, elegir al siguiente rey. Es decir, una vez muerto el rey, ¿quién se encarga de elegir al siguiente? El Senado, muchachos, ¿ya? Él no va a decir, yo como rey voy a dejar mi herencia como rey a mi hijo. No. ¿Quién elige al siguiente rey? El Senado. No olvidarse, 2 funciones. Uno, aconsejar, asesorar al rey, y 2, elegir al siguiente rey, ¿ya? Bien,
A Rómulo también se le atribuye el rapto a las Sabinas. El rapto a las Sabinas. ¿Qué pasó? Roma en un principio no tenía habitantes. ¿Qué pasa con un territorio sin habitantes? ¿Qué tal? ¿Habrá trabajo? ¿Tributarán? Si no hay recursos, ¿cómo se desarrollará este territorio? Por lo tanto, Rómulo, ¿qué necesita? Gente, habitantes. Y regala tierra a cualquiera. Vengan a Roma, estoy regalando tierra a las que quieran. Pero solo fueron poquitos, no alcanza. Así que a Rómulo se le ocurre imitar a los griegos y hacer una especie de olimpiadas en la península itálica, muchachos, ¿ya? Olimpiadas. E invita sobre todo a los sabinos, a estos de acá los invita. Se sabe que los sabinos tenían a las mujeres más hermosas de toda la península itálica, las más hermosas, no como en otras academias, muchachos, ya no como en otras, y las invita, y ni bien llegan los invitados, los romanos expulsaron a los varones y a las mujeres no, las secuestraron. ¿Para qué? Para poblar Roma naturalmente, pues, muchachos, ¿ya? Por eso que los romanos físicamente, ¿cómo son? Altos como los sabinos, blancos como los sabinos, de cabellera ondeada como los sabinos, etcétera, etcétera. ¿Quién genera ese rapto a las sabinas? Rómulo. Sin embargo, hay un pequeño problema. Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, no sabemos si existieron o no. No hay fuentes sobre su existencia. Por eso que decimos que los reyes de la dinastía latina son reyes mitológicos. ¿Qué quiere decir mitológicos? No existieron posiblemente. Son como Manco Cápac, son como Sinchi-Roca, posiblemente no han existido, muchachos, ¿ya? Son mitológicos. Bien, en cambio los etruscos sí, estos sí existieron. ¿Qué tipo de reyes son estos? Históricos. ¿Qué quiere decir? Sí existieron, ¿ya? Bien. Los reyes etruscos, ¿quiénes son esos reyes etruscos jóvenes? Ahí lo tienen en su cuaderno, en su libro. ¿Quiénes son? Ya, sigan. ¿Y los demás no tienen su libro? Bien. Vamos, nos interesan dos reyes etruscos. ¿Y a quiénes? Tarquino, Prisco, Prisco, y el otro Tarquino el soberbio, muchachos, Tarquino el soberbio. Dos Tarquinos nos interesan, ¿ya? Ambos tienen el mismo nombre y para diferenciarlo llamaron así, Prisco. ¿Qué significa Prisco? El antiguo, el viejo, y Tarquino el soberbio, el último. Si tú quieres lo puedes llamar el joven, ¿ya? Bien, Tarquino Prisco, ¿rima o no rima con circo? Sí, él manda a construir el circo romano, muchachos, ¿ya? ¿Qué es el circo? El circo es un hipódromo, y en un hipódromo, ¿quiénes corren? Los caballos. ¿Y la gente ahí a qué va? ¿A llorar o a entretenerse? Entretenerse. Por eso hoy en día a esos lugares donde nosotros vamos a entretenernos, ¿cómo se llaman? Circos. Pero ya es distinto a este ya, ¿no? ¿Qué cosa era? Un hipódromo. Bien, ¿para qué manda construir el circo, profesor? Para entretener al pueblo, para mantenerlo en la ignorancia, muchachos, ¿ya? Bien, tú manténlo al pueblo entretenido. ¿Les interesará superarse? No. ¿Les interesará el progreso de su ciudad? No. Al pueblo, si le mantienes entretenido, lo mantienes ocupado, y si le das migajas, mucho mejor. Y todavía para ellos serás considerado el mejor gobernante. Entreténlos, dale basura, programas basura, por ejemplo, ¿ya? Y serás el mejor gobernante para ellos. Por eso que surge la siguiente frase: al pueblo se le gobierna con pan y circo. ¿Qué quiere decir pan? Lo suficiente. Y circo, entretenimiento, ¿ya? Entretenimiento. ¿Qué tal? ¿Buena manera de gobernar o no, muchachos? ¿Ya? Claro, ¿ya? Por eso, solo los que se dan cuenta de eso reflexionan, pero a algunos les gusta. Es como cuando se hace una clase, el profesor más payaso, él es el mejor profesor, ¿cierto o no cierto? Pero en realidad no, sino aquel que fomenta tu investigación, aquel que te hace despertar el interés, aquel que te da buena información, ¿no? Acá en el gobierno va.
El gobernante que te mantiene en la ignorancia y que te da lo suficiente nada más es el mejor gobernante. Los romanos han creado ese estilo de gobierno, muchachos, ¿ya? Con el circo. Otra gran obra de Tarquino Prisco, aparte del circo, es que este manda a construir el foro, muchachos, ¿ya? El foro. El foro. ¿Qué es el foro? El foro es la plaza central de debates y de decisiones políticas. Plaza central. ¿Cómo se llamaba la plaza central? En la antigua Atenas, el ágora, muchachos, ¿se acuerdan o no? Igualito, foro, ágora, lo mismo. Para nosotros, nuestro foro, ¿dónde estaría? Plaza Sucre, ya, de debates y de decisiones políticas. Vamos, Tarquino Prisco y Tarquino el Soberbio, ¿de dónde son? ¿Son latinos o etruscos? Y los etruscos, ¿qué de importancia tienen? Los etruscos han aportado bastante herencia cultural a los romanos. Así como los españoles han heredado muchas cosas a los peruanos, así los etruscos han heredado mucho aporte cultural a los romanos. Entre ellos, en el campo de la arquitectura. Y con el aporte de los etruscos a los romanos van a hacer grandes obras arquitectónicas. Mencionamos un par, por ejemplo. Entre las grandes obras de los romanos, heredada de los etruscos, uno, los grandes acueductos, muchachos, ¿ya? Los grandes acueductos, así es, ¿ya? Bien, ¿qué son los acueductos? ¿Qué son? Son grandes puentes, gigantes puentes, que en cuya parte superior se ha acoplado canaletas para transportar el líquido vital, el agua, muchachos, ¿ya? Y ustedes pensarán, estos acueductos serán pequeñitos. Nada que ver, muchachos, ¿ya? Los acueductos son construcciones gigantes. Solo voy a jalarlo, no te preocupes. Son construcciones gigantes, ¿ya? Bien, ¿lo puse o no lo puse? ¿Lo puse o no lo puse? Aquí están los grandes acueductos, fíjense, son enormes, aquí está la loba, enormes, que en cuya parte superior transportan el agua. Están conectadas a lagos, manantiales, a ríos, y aprovechando lo urbanizada que está Roma, pues transportaban, pasando por montañas, por cerros, agua a todas las viviendas romanas. Por eso que Roma es muy urbanizada. ¿Qué pasa si un pueblo no me tributa a mí? Yo como romano gobernante, ¿cómo lo sanciono? Cortándole el agua. ¿Qué tal buena forma de gobernar también o no? De hecho, pues por eso Roma es sofisticada en todo sentido, muchachos, ¿ya? Bien, los grandes acueductos. Bien, otra de las grandes obras en arquitectura de estos romanos, heredados por los etruscos, son estas construcciones. A ver quién la capta, a ver quién la reconoce. A ver, ¿quién es ese muchacho? Oh, esa chiquita. ¿Qué? Está muy despierta o despierto. Veamos ya. ¿Qué son estas construcciones? Son los arcos del triunfo, muchachos, ¿ya? Los arcos del triunfo, así es, ¿ya? Bien, se llaman arcos del triunfo porque son una expresión de arte conmemorativa, esto es, en conmemoración a grandes triunfos militares. Si yo, por ejemplo, hubiera sido un militar, mi nombre sería Walterus Ramus en latín, y pues conquistaría ese pueblo de allá, Carmen Alto, y en honor a este gran triunfo, que me lo construirían un arco del triunfo, muchachos, ¿ya? Bien, y en Europa, en Italia, hay muchos arcos del triunfo, y de hecho muchos pueblos también copiaron eso, hasta hoy en día. Nosotros en Ayacucho, luego del combate del 2 de mayo, ¿qué cosa construimos? Nuestro arco. ¿Dónde está nuestro arco? Por el arco, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿Cómo se llama ese arco? El arco del triunfo de Ayacucho o el arco de San Francisco. Ese muchacho, señorita de atrás, ¿está prestando atención? Usted, de rojo, ¿está prestando atención? Ajá. ¿Está segura? Le voy a preguntar, Atenta, voy a preguntar. Bien.
Vamos, entonces tenemos una herencia de los romanos, muchachos. Acá en Ayacucho ya tenemos los arcos del triunfo. Bien, entonces fíjense, Tarquino Prisco, el circo, el foro, ¿qué tal? Gran expresión de arquitectura de los etruscos o no? De hecho, ¿ya? ¿Mm? También la cloaca, muchachos, ¿ya? Bien, vamos. Nos recordamos del último rey romano, ¿de quién hablamos? Tarquino el Soberbio. ¿Por qué lo llamaron así Tarquino el Soberbio? Por su gobierno tiránico, cruel, de persecuciones, Tarquino el Soberbio, ¿ya? Por eso que será expulsado, vamos, es el último rey, por eso será expulsado, ¿por quiénes? Los patricios. Los patricios lo expulsan. ¿Quién exactamente lo expulsa? Este patricio, Lucio Junio Bruto, muchachos, ¿ya? Este lo expulsa. Termina la monarquía e inicia la república. La república, ¿ya? Bien, bien. Este es el último rey, Tarquino el Soberbio. ¿Qué tipo de gobierno tiene? Tiránico, cruel, de persecución. Sin embargo, la responsabilidad de su expulsión no solamente es de él, de Tarquino el Soberbio, sino también el responsable es su hijo. Este tiene su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama así, Sexto. Sexto. A Sexto le gustaba bastante él. Ya saben que le gustaba a Sexto, ¿ya? Sexto, este es un enfermo, le gusta violar, muchachos, ¿ya? Bien, y no violaba a cualquier mujer, violaba a las mujeres de clase alta, a las mujeres más cultas, más intelectuales, las más tranquilas. Es decir, señoritas, ustedes despreocúpense, no las va a ver, ¿ya? Y viola a una patricia, a la patricia Lucrecia. La patricia Lucrecia, ante este deshonor que hace, agarra una daga y ¡pra!, se quita la vida, muchachos. Al poco rato llega su sobrino de esta patricia Lucrecia. ¿Quién era? Lucio Junio Bruto, quien encuentra el cadáver de su tía, todavía desnuda, agarra una sábana, la envuelve, se le lleva al foro. ¿Qué es el foro? La plaza, ¿cierto o no es cierto? Y ahí pues empieza a hablar y se gana la atención sobre todo los patricios. Estos etruscos ahora se han hecho con el control de nuestro gobierno, ahora se creen con el derecho de quitarle la vida a nuestras mujeres. Mañana más tarde, ¿quiénes vienen? Nuestros hijos, nuestras hijas. Por lo tanto, consigue el apoyo de los patricios y expulsan a este último rey romano, Tarquino el Soberbio. Bien, juran nunca más ser gobernados por un solo hombre. Ahora terminarán la monarquía e instaurarán la república, muchachos, ¿ya? Se acabó la monarquía. Vamos, primer rey romano. Rómulo, no olvidarse de que funda el Senado y raptó las Sabinas. ¿Quién es el último rey romano? Tarquino el Soberbio, su gobierno tiránico, expulsado por los patricios, ¿ya? No olvidarse de Tarquino Prisco, circo, foro y estas grandes obras. Bien, se inicia la república. La república viene de dos voces latinas, res public, ¿qué significa? La cosa del pueblo, la cosa pública. Es decir, que ahora el gobierno no es cuestión de un solo sujeto, ahora el gobierno es cuestión del pueblo. Es decir, quienes van a ocupar los cargos de dirección no es un hombre, sino ¿quién? El pueblo. Pero no creas que el pueblo es pues tú, tu papá, tu mamá en Roma en esos tiempos, nada que ver. El pueblo son la clase poderosa, los hombres de la nobleza nomás, muchachos, ya los patricios, ¿ya? Bien, para esos tiempos es así, pues, ¿ya? Cuestión del pueblo. ¿Qué tal hoy en día? ¿Qué forma de gobierno tiene el Perú? ¿Una república democrática o no? Sí, vamos, república. ¿Es un aporte de quiénes? De los romanos, muchachos, ¿ya? Es un aporte romano, la república. Bien, la república, acá vamos a ver que la base de la sociedad romana eran las gens, la gens, así es, ¿ya? ¿Qué es la gens? ¿Qué es la gens? La gens es la unidad básica de la sociedad romana, muchachos, ¿ya? Unidad básica de la sociedad romana. ¿Eso qué es? La familia, naturalmente, pero no es una familia nuclear, es una familia extensa. ¿Cómo se llamaba la unidad básica de la sociedad griega? Los oikos, ¿se acuerdan o no? Oikos. Acá es lo mismo, la gens, muchachos, ¿ya? Como lo es en los Andes el ayu, acá las gens. Sin embargo, sigue siendo un gobierno patriarcal y la autoridad máxima de la gens, ¿quién es? El pater familias,
el pater familias, así es, ¿ya? El pater familias, ¿ya? ¿Quién es el pater familias? Es el jefe de hogar. De ahí evoluciona el nombre al padre de familia. El jefe de hogar, una figura de respeto, ¿cierto o no cierto, muchachos? Si toda la Academia Acadia fuese una familia, es decir, fuese una gens, ¿quién sería el pater familias? Claro, Gorik, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Él es el pater familias, muchachos, ¿ya? Bien, bien, bien. Ya que estamos hablando de su organización social, veamos cuántas clases sociales habían en Roma. 3 clases sociales importantes. ¿Quiénes son ellos? Los patricios, los plebeyos, y los esclavos, muchachos, ¿ya? Patricios, plebeyos y esclavos. Bien, bien. ¿Quiénes son los patricios? Son el sector poderoso en Roma, es la nobleza. Patricios son los hijos de los fundadores de Roma. ¿Se acuerdan que había regalado Rómulo tierra a los primeros hombres? ¿Se acuerdan o no? A ellos se les va a llamar padres fundadores de Roma y sus hijos, sus descendientes, patricios, muchachos, ¿ya? Descendientes de los padres fundadores de Roma. Por lo tanto, son terratenientes, tienen tierras, son nobles, escúchame bien, son los únicos ciudadanos en Roma. ¿Qué quiere decir ciudadanos? Son los únicos que participarán en la política. ¿Cómo? Pues ocupando cargos públicos y eligiendo a sus representantes. Son los únicos ciudadanos. Son los únicos ciudadanos. ¿Quiénes son los plebeyos? ¿Son hombres libres? Sí. Son el pueblo, campesinos, artesanos, sí, comerciantes. Sin embargo, serán hombres libres, pero no participan en la política, no participan en el gobierno. Muchachos, ¿cuál es la diferencia entre patricios y plebeyos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ambos son libres, ¿ah? Ambos son libres. ¿Mm? Correcto. Los plebeyos son hombres libres, pero carecen de derechos políticos. Es decir, los plebeyos no participan en la política, no ocupan cargos públicos. Por lo tanto, ¿cuál es el sector más poderoso en toda Roma? Los patricios. ¿Por qué? A ver, pregunta de tipo Deco, ¿por qué? ¿Por qué son el sector poderoso? Porque dirigen la política, pues muchachos, ya dirigen la política. ¿Y quiénes son los esclavos? Los que no tienen derecho a nada, a nada. ¿Cómo uno se convierte en esclavo en Roma? ¿Cómo? Depende, ¿no? Si yo te conquisto en guerra, ¿en qué te conviertes? Esclavo. ¿Qué tal? ¿Por deudas también puedo convertir o no? ¿Qué pasa si tú no puedes pagar tus deudas a un particular o al Estado? Pues te convierte en esclavo. Pero profesor, eso atenta contra los derechos de la libertad fundamental. Son otros tiempos, muchachos, ¿ya? Era normal para esos tiempos, ¿ya? Bien. Pero ¿qué pasa si tú tienes suerte y un familiar viene, te reconoce y compra tu libertad? ¿Qué pasa si mi esclavo, yo a mi muerte, en mi testamento le regalo su libertad? Estos esclavos liberados, ¿en qué se convierten? ¿En plebeyos? No, en que se van a convertir en libertos, muchachos. O sea, ¿qué es un libertón? Es un esclavo liberado. Pero profesor, ¿por qué no se convierte en plebeyo? Los plebeyos también discriminan. ¿Qué? ¿Tú vas a ser igual que nosotros? No, tú has sido un esclavo, por lo tanto no puedes ser igual que nosotros. Hay una discriminación. Y a esos esclavos que consiguen su libertad, ¿cómo se van a llamar? Libertos, inferiores a los plebeyos, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Hay mucha discriminación o no? En todo lado, ¿ya? Bien, ¿qué pasa si un plebeyo se empobrece demasiado y no puede pagar sus impuestos? ¿En qué se puede convertir? En esclavo. Así que algunos plebeyos que no querían convertirse en esclavos buscaban la protección de un patricio. Patricio, a Gorik, por ejemplo, ¿ya? Gorik, Patricio, tú que eres terrateniente, eres dueño de toda San Juan Bautista, ¿ya? Dame una parcelita, pues préstame. Y a cambio de ello, yo te voy a jurar fidelidad. Está bien, no te pagaré impuestos, pero te voy a jurar fidelidad. A la guerra, no vas a ir tú, yo voy a ir, o mi hijo irá en tu nombre.
Cuando vayas a cualquier lugar a hacer algo, avísame para poder mandarte a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, para que te ayude. Pero dame esa parcelita, pues. Ahora, a este plebeyo que depende de un patricio, ¿con qué nombre se le va a conocer? Cliente. O al revés, ¿qué es un cliente? Es un plebeyo empobrecido, protegido por un patricio, que depende de un patricio, muchachos. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Ustedes se convertirán en profesionales? De hecho, ¿qué serán ustedes? ¿Serán abogados, contadores, economistas, médicos, ingenieros? ¿Tendrán sus clientes? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es un cliente? Una persona que depende de tu asesoría, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? ¿De dónde proviene ese término cliente? De acá, de Roma, pues una persona que depende de otra, ¿ya? Bien, ¿quién tiene más estatus? ¿Quién? ¿Un cliente o un plebeyo? ¿Qué dicen? ¿Quién tiene más estatus? Un plebeyo. ¿Por qué no un cliente? ¿Qué tal? ¿Te gustaría depender en todo momento de tu patricio? Ayudarlo en lo que necesite a cada momento. No tienes plena libertad. Pareces un esclavo, pero por tu propia voluntad, ¿no? En cambio, un plebeyo sí tiene plena libertad. Por eso que el plebeyo está sobre el cliente, goza de plena libertad. ¿La captaron o no la captaron? De todas estas clases sociales, dos de ellas antagonizaron más. ¿Qué quiere decir antagonizar? Rivalizaban. ¿Quiénes son los antagónicos? Patricios y plebeyos. Antagonizaron. Díganme, ¿quién es el antagónico de Batman? El Guasón, naturalmente. ¿Quién es el antagónico de Perú? De Huamanga. Así de rivalidad, muchachos, ¿ya? ¿Por qué hay tanta rivalidad entre estos dos, profesor? La respuesta, ¿por qué rivalizan tanto estos dos? Por el poder político y por derechos sobre todo, ¿ya? Los plebeyos quieren los mismos derechos que los patricios, muchachos, ¿ya? Tanto rivalizaban entre estos dos que ni siquiera se podían casar entre estos dos, no se podían. Por ejemplo, este plebeyo pobretón de acá, este plebeyo no podía casarse con esta rica patricia, rica por su dinero, muchacha, no que era adinerada, ¿ya? ¿Por qué no pueden casarse, profesor? Porque pertenecen a sectores distintos, uno es inferior y el otro al sector superior, ¿ya? Fíjense, tanta discriminación en Roma, ¿ya? Listo, hasta acá, su organización social. ¿La captaron? Veamos su organización política. Muchachos, hoy en día, ¿cuántos poderes tenemos nosotros? 3. Acá también hay 3 poderes. ¿Cuáles son esos 3 poderes? El Senado, las magistraturas y las asambleas. Pero ellos a sus asambleas no lo llaman asambleas, ¿cómo lo llaman? Comicios. Lo llaman comicios, muchachos, ¿ya? Asambleas, comicios, ¿ya? Bien. Vamos, ¿cuál de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, cuál es el más poderoso? Ya, bueno, en Roma, ¿cuál es el más poderoso? El Senado, muchachos, ¿ya? El Senado, ¿ya? Acá no hay un equilibrio de poderes, no hay. Aquel órgano más poderoso es el Senado, ¿ya? Bien, ¿le suena su nombre Senado? ¿Quién lo había creado? Rómulo. ¿Cuáles eran las funciones del Senado en la monarquía? 1, ser consejo de ancianos. Y 2, elegir al siguiente rey, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Pero acá ya cumple otras funciones. Entre sus principales funciones es legislar. ¿Qué quiere decir legislar? Crear leyes, proponer leyes, muchachos. Sin embargo, ellos solamente la crean, la proponen, pero no se encargan de aprobarlas y desaprobarlas. ¿Quién se encarga de aprobarlas y desaprobarlas? Las asambleas o comicios, muchachos, ¿ya? Si ustedes fuesen ahorita las asambleas, se estarían reunidos puros patricios, recibirían esas normas del Senado, la evaluarían y si es que es de interés, les beneficia, pues la aprobarían y si no, la desaprobarían, ¿ya? En resumen, el Senado propone las leyes y ¿quién se encarga de aprobarla, desaprobarla? Asambleas o comicios, ellos. Bien. Otro poder en Roma son las magistraturas.
¿Qué son las magistraturas, profesor? ¿Qué son las magistraturas? Explico. Las magistraturas son los órganos de gobierno romano. Son los órganos de gobierno romano, ¿ya? ¿Qué es un órgano de gobierno romano? Escúchame bien, es una institución que representa al Estado en un territorio y que tiene poder del Estado. Ese es un órgano de gobierno romano. Por ejemplo, ¿qué tal? La municipalidad es un órgano de gobierno peruano. ¿Representa al Estado? Sí. ¿Tiene poder el Estado? Sí. Sí es un órgano de gobierno, ¿ya? En Roma, ¿cómo se llamaría? Magistratura. Dígame más ejemplos de órganos de gobierno peruano en Huamanga, parte de la municipalidad. El gobierno regional, ¿qué más? La SUNAT, el Poder Judicial, y así más, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Y cómo se llama aquel que dirige este órgano de gobierno? Magistrado. Por lo tanto, vamos, la municipalidad, ¿qué es? ¿Magistrado o magistratura? La municipalidad es magistratura y el alcalde, un magistrado. Por lo tanto, las magistraturas son los órganos de gobierno romano y encontramos muchas magistraturas y magistrados acá en Roma. Entre ellas mencionamos a la magistratura más alta. ¿Quién es? El consulado. El consulado, muchachos, ¿ya? El consulado es el cargo más alto de las magistraturas, pero no se confundan. ¿Cuál es el órgano más poderoso en Roma republicana? El Senado. Y profesor, el consulado, solo de las magistraturas que está por debajo del Senado. ¿La captaron o no la captaron? Bien, el consulado, ¿cuál es su función? Su función es ejecutar las leyes. Vamos, ¿quién propone las leyes? Senado. ¿Quién se encarga de aprobarlas? Y una vez aprobada, ¿quién se encarga de que éstas se ejecuten? El consulado. De ahí su nombre, el poder ejecutivo. ¿Cuántos cónsules son, profesor? Son 2 que gobiernan por un año. Es decir, cada año se renueva 2, muchachos, ¿ya? Bien. Otra magistratura es el censor. El censor, muchachos, ¿ya? Otro magistrado. Censor. ¿Cuál es la función del censor? Censar. ¿Qué significa censar? Correcto. ¿Qué tal puede decir que es el encargado de la estadística o no? Sí, encargado de la estadística. Encargado de la estadística. En el Perú, ¿quién es el encargado de la estadística? El INEI. ¿El INEI qué hace? Censa. ¿De dónde viene ese término? Censor. Del censor, pues, muchachos, ¿ya? Hablamos de más magistraturas. Hablamos del dictador, del dictador. El dictador, gobierna en tiempos de crisis, guerra, emergencia, muchachos, ¿ya? Crisis, guerra, emergencia, ¿ya? A veces Roma entraba en una anarquía, guerras civiles, y era difícil de gobernar. ¿Y a quién se buscaba para poner orden? Al dictador. Se le daba todos los poderes, todo, ejecutivo, legislativo, judicial, todos los poderes, pero ¿por cuánto tiempo nada más? Por 6 meses. ¿Por qué no se le da por más tiempo, profesor? Pues se pone en riesgo la república, ¿cierto o no es cierto? Se pasaría pues a ser un imperio, una monarquía, ya pues muchachos, ¿ya? Solo por 6 meses. Y si la crisis continúa, se renueva o se busca otro, ¿ya? Se busca otro. Dictador, un militar por 6 meses. Bien, en tiempos de crisis, emergencia, hablamos de más magistrados, hablamos del pretor. Vamos, ¿cuál es la función del pretor? Gobernar una provincia. Pretor, su función es fácil, fíjense, pretor, provincia, prepro, qué fácil, ¿ya? Roma, ¿cuántas provincias tuvo? 50, por lo tanto, ¿cuántos pretores habrá tenido Roma? 50 pretores. Bien, uno de los pretores conocidos es el pretor de Judea. ¿Se acuerdan que Judea había sido provincia romana o no? ¿Y quién va a ser su pretor? Es uno conocido, Poncio Pilatos, muchachos. ¿Les suena su nombre o no? Vamos, a Jesús lo llevaron ante Poncio Pilato. ¿Por qué? ¿Por qué él gobierna una provincia? Y es la máxima autoridad judicial dentro de ella también, ¿ya? Es el que tiene la última palabra. Por eso que lo llevaron ante el pretor. ¿Cuál es su función? Gobierna toda una provincia y es la máxima autoridad judicial en ella, muchachos, ¿ya? Bien,
Hablamos de más magistrados, hablamos de más, hablamos del cuestor, hablamos del cuestor, ¿Cuál es su función del cuestor? La recaudación de impuestos. De hecho, él recauda los impuestos y la administra. Vamos, ¿qué es lo que hace? Si el Estado necesita dinero, recursos para hacer obras carreteras, ¿a quién le solicitan? Al cuestor, porque él tiene todo el tesoro público, muchachos, ¿ya? ¿Qué es el tesoro público? Es el dinero que tiene un Estado de la recaudación de impuestos. Y el fin de año, ¿qué hará el cuestor? Claro, saca cuenta, es decir, hace un balance, muchachos, hace un balance. ¿Quién hace eso en cualquier lugar del planeta? ¿Quién? El tesorero, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? El tesorero, administrador, contador romano, muchachos, ¿ya? El cuestor, recauda impuestos, bien, el cuestor. Hablamos de otro magistrado, hablamos de los ediles, ¿ya? De los ediles. ¿Cuál es la función de los ediles? Gobernar una ciudad. ¿De qué se encargan los ediles, profesor? ¿De qué se encarga? Se encarga de velar por la seguridad de una ciudad, tiene que poner personal como el serenazgo así. ¿De qué más se encargan los ediles? Del mantenimiento de la arquitectura, pistas, carreteras, templos, de la limpieza también tiene que contratar personal. ¿Quién hace eso en una ciudad? ¿El presidente o los alcaldes? Son los antiguos alcaldes. Por eso, hoy en día, a los alcaldes, ¿cómo se le llaman? Gobernantes ediles. ¿De quién se ha heredado ese término? De Roma, muchachos. Todo es Roma, profesor. Por eso, pues, es una cultura que ha aportado a nosotros, ¿ya? Bien, con el tiempo, como el pueblo no tenía representantes que los defiendan, el pueblo se subleva y crea una magistratura que defiende al pueblo. ¿Cómo se llama esa magistratura? Los tribunos de la plebe, muchachos, ¿ya? Los tribunos de la plebe. ¿Cuál es la función de los tribunos de la plebe? Defender, representar los derechos de ¿quiénes? De los plebeyos. ¿Cuántos son? Son 2. ¿Y cuál es su función de ellos? Defender a los plebeyos. Incluso tienen el derecho a vetar. ¿Qué significa derecho a vetar? ¿Qué significa? Vetar significa, escúchame bien, no lo voy a escribir, oponerse a una sentencia, prohibir la ejecución de una norma que afecte los derechos de los plebeyos, ¿ya? Bien, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué curso tienen más ratito después de esto? RV, ¿con quién? Imaginemos que el plebeyo sea es muy tranquilo, yo lo conozco, pero sea falsamente acusado de un delito que él no ha cometido, muchachos, ¿ya? Un pretor malo lo ha acusado de un delito que él no ha cometido y ha emitido una sentencia, 10 años de pena privativa, muchachos, ¿ya? Y todavía cada mes se le va a meter látigos, 30 látigos mensuales al plebeyo sea, y cuando ya lo están llevando al penal, ¿quién viene a defenderlo? Los tribunos de la plebe. Pero ¿cómo lo va a defender, profesor? Si hay una sentencia. ¿Y qué va a decir los tribunos? Esta sentencia queda vetada. ¿Qué quiere decir vetada? Pues anulada. Eso significa vetar, prohibir la ejecución de una sentencia, oponerse, rechazar una sentencia judicial que afecte a los plebeyos. Eso sí, el plebeyo tiene que ser inocente, pues, porque si el plebeyo es culpable, a la cárcel, pues, muchachos, ya solamente a los inocentes. ¿Quién cumple ese rol acá muy semejante en la actual sociedad? La Defensoría del Pueblo, muchachos. Muchas cosas de los romanos hemos heredado. Bien, vamos, te pregunto, ¿quién es el órgano más poderoso en Roma republicana? El Senado. El cargo más alto de las magistraturas, consulado. Función del censor. Censar la estadística. Función del pretor, una provincia, y es la máxima autoridad judicial en ella. Función del dictador. Crisis, ¿cuánto tiempo? 6 meses. Función del cuestor. Impuestos. Vamos, de los ediles. Ciudad. Vamos, representan a los plebeyos. ¿Qué significa derecho a vetar? Oponerse a una sentencia, anular la ejecución de una norma que afecte a ¿quiénes? A los plebeyos, muchachos, ya, a los plebeyos, correcto, ya. En palabras sencillas, ¿quién es el juez en Roma? ¿Quiénes son los jueces en Roma?
Los pretores, naturalmente. Si estamos diciendo, como Poncio Pilato, todavía estamos diciendo. ¿Quiénes son los contadores administradores en Roma? Los cuestores. ¿Quiénes son los alcaldes en Roma? Los ediles, muchachos, ¿ya? Los ediles, ¿ya? Bien, estamos en la República Romana. En la República a los romanos se les activa el chip de la guerra, muchachos. El chip de la guerra. Y empiezan a expandirse, a expandirse, a expandirse. De lo que la península itálica era un conjunto de reinos que van a hacer los romanos expandirse y conquistarlos, someterlos. Someten a los etruscos, a los sabinos ya lo habían hecho ya. Todo el territorio lacio será para ellos, a los samnios también. Conquista la Magna Grecia también. Ahora Roma domina toda la península itálica. Vamos, ¿cómo está la península itálica ahora? ¿Centralizada o descentralizada? ¿Qué dicen? ¿Sigue descentralizada? Sí, sí, Roma ya está gobernando todo. Por lo tanto, ¿cómo ya está? Centralizada. ¿Tendrá un solo gobernante o no? Sí. Por lo tanto, ¿en qué etapa de la historia de Roma se va a dar la unificación de la península itálica? ¿Monarquía, república o imperio? ¿Dónde se da la unificación de la península? Estamos en la República, pues, muchachos. Vamos, que están duros ustedes, ¿ah? Bien, vamos, la unificación de la península itálica se está dando acá en la República. Roma se está expandiendo, muchachos, ¿ya? Bien, Roma quiere el control comercial también de este mar. ¿Cómo se llama todo este mar? Mediterráneo, así es, ¿ya? El Mediterráneo tiene un principal dueño, sobre todo quiere esta parte del Mediterráneo. Vamos, ¿qué parte del Mediterráneo es esta? ¿Occidental u oriental? Occidental. ¿Y quiénes eran los dueños del Mediterráneo occidental? Cartago. Así que los romanos inician una guerra contra ellos. ¿Cómo se llaman esas guerras? Las guerras púnicas. ¿Saben por qué se llaman guerras púnicas? Porque los romanos a los cartagineses los llamaban púnicos. Púnicos, que significa púrpuras, púrpuras, ¿ya? Por lo tanto, ¿entre quiénes se dan las guerras púnicas? Roma y Cartago, ya se va a dar entre Roma y Cartago. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas del por qué se van a dar estas guerras púnicas? Como siempre, dos causas. Uno, expansionismo ¿de quiénes? De los romanos. Ellos son los que la provocan, los romanos. Y segunda causa, ¿quieren el comercio de qué mar? Mediterráneo. ¿Qué parte del Mediterráneo quieren? Occidental. ¿Cuántas guerras púnicas se van a dar? 3. ¿Cuántas vencen los romanos? Todas, muchachos. Goleada, 3-0. Roma vence, ¿ya? Roma vence. Bien, Roma con el tiempo también somete a esta parte del Mediterráneo oriental. Vamos, esto es pregunta de nivel. ¿Quiénes controlaban el Mediterráneo oriental? ¿Quiénes? Los griegos. Exactamente, ¿en qué época? Helenística. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Y cómo era esa época helenística? Esos territorios estaban siendo gobernados ¿por quién? Por los generales de Alejandro Magno. ¿Ese muchacho me está escuchando? ¿Usted? ¿Está escuchando? Bien, entonces Roma vencerá a Cartago y a los reinos helenísticos también, muchachos, ¿ya? Y al final, todo el Mediterráneo estará en poder ¿de quiénes? De los romanos. De hecho, los romanos a este mar le van a poner un nombre. ¿Cómo lo van a llamar? El Mare Nostrum, muchachos. ¿Qué significa el Mare Nostrum? Nuestro mar, así es, ¿ya? Roma es la única cultura que va a controlar todo el Mediterráneo. Son los únicos que controlan el mar Mediterráneo, muchachos. El Mare Nostrum. Bien, pero ¿qué consecuencias genera todas estas guerras? ¿Qué consecuencia generará? Roma, al expandirse, se calcula que obtiene 1 millón. 10 millones de esclavos. 10 millones de esclavos. No hay cultura que haya esclavizado más que ellos, muchachos. Ya no hay cultura. Por eso que decimos que el esclavismo llegó a su auge ¿con quiénes? Con los romanos.
Que lleguen 10 millones de esclavos a Roma, ¿fue bueno o malo para los romanos? Que lleguen 10 millones de extranjeros al Perú, ¿es bueno o es malo? Malo, ¿por qué? ¿Ah? Desempleo, pues, ¿acaso a tu papá, a tu mamá lo van a seguir contratando? No, van a preferir a los extranjeros porque van a cobrar menos, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Y eso pasa en Roma, hay un desempleo. Los plebeyos habían acudido también a estas guerras, habían acudido. Los patricios pensaban que los plebeyos en las guerras iban a morir y quisieron los patricios en Roma se adueñan de sus tierras. Resulta que los plebeyos no mueren y muchos vuelven a Roma y no tienen tierras. Los patricios se lo han arrebatado y no tienen trabajo y los impuestos siguen corriendo. ¿Qué pasa si no puedes pagar tus impuestos? ¿En qué te conviertes? Así que los plebeyos, cansados ante estas injusticias, ellos protestan y abandonan Roma. ¿A dónde se van a ir? Se van a ir a un monte. Ese monte es el monte Aventino, muchachos, ¿ya? A este monte Aventino, que como es un monte religioso le llamaban sacro. ¿Qué significa sacro? Sagrado, pues ya, al monte Aventino. Los plebeyos se van, a eso se le llaman las marchas al monte Aventino, muchachos, ¿ya? Al monte Aventino, ¿ya? Bien, ¿por qué se fueron? Quieren crear su propia sociedad acá, empezar otra vez. Si los patricios han empezado en el monte Palatino, nosotros empezaremos en el monte Aventino, dijeron ellos, ¿ya? Una nueva vida de puros plebeyos nada más. Bien, ¿qué tal les estaba yendo a los plebeyos, profesor? Bien, el problema son los patricios. ¿Podrá existir una sociedad de puros patricios? ¿Quién va a tributar? ¿Cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Quién va a comercializar? Así que los patricios se dieron cuenta de los plebeyos, de su ausencia, y se van al monte Aventino también a rogarle a los plebeyos. Plebeyos, qué resentido que son ustedes, de eso nomás se molestan. Plebeyos, vuelvan. Los rogaron tanto como señoritas, sus enamoraditos la ruegan a ustedes así. Pero ¿qué tal? ¿Los plebeyos habrán aceptado así de fácil como ellas? No. Los plebeyos van a poner sus condiciones. ¿Qué? ¿Quieren que volvamos? Ya, con una condición. Queremos leyes que nos den igualdad, ya normal, con tal que vuelvan, ¿ya? Y así, los plebeyos van a conseguir leyes. Esas leyes se van a escribir en 12 tablas de bronce. Por eso que esa ley, ¿cómo se le va a llamar? La ley de las 12 tablas, muchachos, ¿ya? Bien, ¿qué faculta la ley de las 12 tablas? ¿Qué faculta? Faculta igualdad jurídica, muchachos, ¿ya? Faculta igualdad jurídica. ¿Qué quiere decir igualdad jurídica? ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese momento, patricios y plebeyos tendrán los mismos derechos. ¿Antes tenían los mismos derechos? No. Antes habían dos leyes, uno para patricios, uno para plebeyos, dos constituciones. Si los patricios delinquían, hacían cualquier delito, tenían sus propias leyes, sus propias sanciones, y eran muy flexibles para ellos, pues. En cambio, las leyes de los plebeyos eran muy severas, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿La ley trataba por igual antes a patricios y plebeyos? No, pero ahora hay una sola constitución, y esa constitución trata por igual a patricios y plebeyos. Es decir, la ley de las 12 tablas, ¿qué cosa les faculta a ellos? Igualdad jurídica entre patricios y plebeyos, muchachos, ¿ya? Sin embargo, los plebeyos se malacostumbraron. Cualquier cosita que querían, se molestaban y se iban al monte Aventino. Negociaban y volvían. Cualquier cosita, se iban al monte Aventino. Señoritas, ya sabemos de quiénes han heredado esos genes chiquitas, ya sabemos. Sin embargo, con eso consiguieron pues muchas otras leyes más. Muchas otras leyes, como por ejemplo, consiguieron estas leyes. La ley Licinia, la ley Canuleia también. De hecho que hay varias, ya me voy a concentrar en estos dos, ¿ya? Licinia y Canuleia. Bien, ¿qué faculta la ley Licinia? ¿Qué faculta? Igualdad política, muchachos, ¿ya? Igualdad política. ¿Qué quiere decir igualdad política? ¿Qué tal? Antes los plebeyos tenían derechos políticos, ¿podían participar en la política? No, pero ahora sí. Ahora con la ley Licinia, un plebeyo
puede ocupar cualquier cargo de las magistraturas. Puede ser censor, puede ser edil, puede ser pretor, incluso plebeyo. Puedes ocupar el cargo más alto de las magistraturas. ¿Cuál era? El consulado. ¿Cuántos cónsules eran? 2, antes puros patricios. ¿Pero qué dice la ley Licinia ahora? Un patricio y un plebeyo. Sí o sí, muchachos, ya sí o sí. Pregunta, ¿qué tal? ¿La ley Licinia permitirá a un plebeyo ocupar un cargo en el Senado? Tampoco pidas tanto, pues, plebeyucho, ¿ya? Confórmate con esto. Algo es algo, ¿cierto o no es cierto, ya? Bien, igualdad política, muchachos, ¿ya? Vamos, ¿qué faculta la ley Canuleya? Faculta igualdad social. Igualdad social, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Antes había igualdad social o mucha discriminación? ¿Acaso tu plebeyo antes podías vestirte como un patricio? No puedes, porque eres inferior, no puedes. ¿Acaso tu plebeyo podías ingresar a algunas instituciones? No, tienes que quedarte afuera, solamente los patricios. ¿Acaso tú te podías casar antes, plebeyo, con una patricia? No, pero ahora con la ley Canuleya ya no hay esa discriminación. Socialmente son iguales. Plebeyo, con la ley Canuleya, ¿ya puedes vestirte como un patricio? Sí, si es que tienes dinero. Plebeyo, ¿ya puedes acceder a esas magistraturas a ingresar? Sí. ¿Qué tal? Hasta se pueden casar entre ellos. Son tan iguales que ya se pueden casar. ¿Se acuerdan que este plebeyo no podía casarse con esta rica patricia? ¿Se acuerdan o no? Pues ahora sí pueden. ¿Por qué? Porque socialmente ya son iguales, ¿ya? Bien, ¿la captaron o no la captaron? Permite matrimonios entre clases sociales distintas, ¿ya? Bien, de hecho, muchas normas más se van a hacer y mencionamos a 2 grandes legisladores en Roma. Eran hermanos. ¿De quién estamos hablando? De los hermanos Graco. De los hermanos Graco, muchachos, ¿ya? Hermanos Graco. ¿Quiénes son los hermanos Graco? ¿Quiénes son? Explico. Los hermanos Graco son los mejores legisladores en Roma, muchachos, ¿ya? Son los mejores legisladores. ¿Quiénes son esos hermanos Graco? Tiberio y Cayo. Tiberio y Cayo Graco, ¿ya? Bien, Tiberio tiene su ley. ¿Cómo se llama la ley de Tiberio? La ley agraria, muchachos, ¿ya? La ley agraria. Una ley agraria, ¿qué busca? Una reforma agraria. ¿Y una reforma agraria qué se busca? Reparto de tierras. ¿Qué? ¿No había tierras para los plebeyos? No, pues, no había, ¿te acuerdas o no te acuerdas? ¿Ya? Bien, pero no creas que esta ley es como la ley de Velasco, como la reforma. No es. ¿En qué consiste? Pone un límite, la ley agraria de Tiberio, pone un límite. Nadie en Roma puede tener más de 120 hectáreas, nadie, ¿ya? Y si tú excedes esas 120 hectáreas, esa es la que se va a repartir entre los plebeyos. El Estado va a repartir esa. Por ejemplo, si mi amigo de allá, de Gorrita, tuviese 200 hectáreas, ¿cuántas se la expropiará? 80. ¿Y esas 80 en quién se le distribuirá? En los plebeyos. ¿Qué tal, una buena reforma o no? Sí, una buena reforma, muchachos, ¿ya? Bien. ¿La ley agraria, aprobada o no? Sí. Vamos, la ley agraria, ¿a quién beneficia? ¿A patricios o a plebeyos? Plebeyos. ¿Y a quién perjudica? Patricios. Por lo tanto, ¿qué le pasó a Tiberio? Lo mataron, muchachos, ¿ya? Su hermano Cayo se entera de eso, Cayo estaba en España, viaja a pie, le sale un Cayo a ese Cayo, ¿ya? Cayo viene y Cayo también hace muchas leyes, entre ellas la ley frumentaria. ¿Cuál es el objetivo de la ley frumentaria? Subsidio al trigo. ¿Qué quiere decir subsidio al trigo? Hacer rebajar el precio del trigo. Bien, eso beneficiaba, antes el precio del trigo había subido demasiado, perjudicando a los plebeyos, muchachos, ya, perjudicándolo. Pero ¿en qué consiste la ley frumentaria de este Cayo? Hacer que el Estado rebaje el precio del trigo y por lo tanto afecte los negocios de los patricios. Pero al final rebajaron el precio del trigo. Muchachos, la ley frumentaria de Cayo, subsidio al trigo, rebajar el precio del trigo, ¿aprobada o no? Aprobada. ¿A quién beneficia? Plebeyos. ¿A quién perjudica? Patricios. ¿Qué le pasó a Cayo? También lo mataron, también. En resumen, dígame, Tiberio y Cayo, los hermanos Graco, sus leyes están asociadas ¿a qué? ¿A la religión o al agro?
¿A la religión o al agro? Al agro. ¿Y por qué los mataron? ¿Beneficiaban a quiénes? Plebeyos. ¿Y perjudicaban a quiénes? A los patricios, muchachos, ¿ya? A los patricios, ¿ya? De hecho, Roma sigue creciendo, sigue expandiéndose Roma, muchachos, ¿ya? Sigue expandiéndose. Y así se convirtieron en muy abusivos los romanos, muy abusivos. Hasta los esclavos se van a rebelar. ¿Qué esclavo va a generar la más grande rebelión? Espartaco. ¿Cuál es su objetivo de Espartaco? Su objetivo era abolir la esclavitud. Pero al final, ¿qué le pasa a Espartaco? Él y sus 70,000 esclavos son vencidos, derrotados y crucificados. ¿Ese muchacho de allá me está escuchando? Usted. Muchachos, voy a preguntar. Se están ganando el mérito. Imagínense que toda la entrada de Huamanga de Huanta a Huamanga sea la entrada principal a Roma. Y los 70,000 esclavos junto con Espartaco serán crucificados ahí, ¿ya? ¿Para qué? Para dar una lección a toda Roma, nadie se subleve. Entonces, ¿qué es la rebelión de Espartaco? Es la rebelión más grande de esclavos en Roma, ¿ya? Roma sigue creciendo, por lo tanto más tierras, y la gente quiere ese poder. Por eso se van a dar guerras civiles. Vamos, guerras civiles, ¿qué tipo de guerras son? ¿Internas o externas? Son guerras internas, así es. ¿Por qué? Por el poder, pues. ¿Cuántas guerras civiles se van a dar? 3 guerras civiles, ¿ya? Bien, veamos. La primera guerra civil, ¿quiénes la generan? ¿Quiénes? La generan Lucio Cornelio Sila contra Cayo Mario. Tú solamente respondes Sila y Mario nada más, ¿ya? Bien, Sila y Mario son patricios, pero pertenecen a partidos políticos distintos. Sila pertenece a este partido de los optimates, muchachos, ¿ya? Optimates. Y Mario pertenece al partido de los populares, ¿ya? Bien. ¿Por qué se llama este partido político optimates? ¿Por qué? Porque viene del término optimus. ¿Saben qué significa optimus? Los mejores, los más poderosos. Por lo tanto, es un partido político que representa ¿a qué clase social? Patricios, naturalmente, pues ya. Y los senadores también están acá, en los optimates. Y populares es un partido político que representa ¿a quiénes? A los plebeyos. A los plebeyos, ¿ya? ¿Por qué se enfrentan estos, profesor? ¿Por qué se enfrentan Sila y Mario? Veamos. ¿Cuántos cónsules eran en Roma? 2. Bien, y Mario es elegido como un cónsul, es patricio, pero como pertenece a este partido popular, pues hace en ese año reformas a favor de los plebeyos, hace reformas, ¿ya? Por ejemplo, regala tierras, por ejemplo, hace leyes, por ejemplo, beneficios militares, etcétera, etcétera. También ha sido su gestión que el siguiente año a Mario lo reeligen. Y el siguiente, 7 años inmediatos reelegidos, muchachos, ya. Vamos, su gobierno de Mario, ¿a quién beneficia? ¿A quién perjudica? A los patricios. ¿Qué están perdiendo los patricios? Beneficios, poder, ¿cierto o no? Así que los patricios, es decir, los optimates del partido político, apoyan a Sila y Sila intenta dar un golpe de Estado, Mario no se deja y pues generándose con eso la primera guerra civil. ¿Por qué se da la primera guerra civil? Por el poder, por el control de Roma, pues muchachos, ¿ya? Vamos, se dieron cuenta. Las guerras civiles en realidad, ¿quiénes la generan? ¿2 sujetos o 2 partidos políticos? ¿Quiénes? A ver, ¿quiénes? ¿Qué? ¿Patricio es un partido político? No. Optimates sí, populares. Te pregunto, ¿qué clases sociales se están enfrentando? Patricios y plebeyos, así es, ¿ya? ¿Quién vence la guerra? ¿Sila o Mario? Sila, pues eso se sabe. ¿Por qué? Porque tienen más recursos los patricios, muchachos. Ya, voy a preguntar a ese muchacho de allá, al de verde. A ver, lo voy a preguntar. ¿Alguien que le avise? ¿Hay alguien? Usted, póngase de pie. Venga de frente para acá. Venga de frente. Con su cuaderno. Bien. ¿Quién vence, muchachos? ¿Sila o Mario?
Vence Sila, naturalmente, allácito, allá. Vence Sila, ya. Bien, no, allá. La pared se nos va a caer, por favor, ya. Sí, ahí cito, ya. Me pregunta, más rato, profesor pregunta, me atendió la clase y quiero sentarme, ya, atento. Y si no, te quedas las 2 horas. Bien, vence Sila. Y Sila, ¿cómo ha dejado a Roma? En una anarquía, pues muchachos, ¿ya? Y cuando Roma entró en una anarquía, ¿a quién se busca para poner orden? A un dictador. ¿Por cuánto tiempo? Pero ¿qué dice Sila? No, voy a ser dictador vitalicio. Y se nombra dictador vitalicio. Y cuando ya está con los años y los años, ancianito, pues fallece Sila, muchachos, ¿ya? Vamos, si fallece Sila, ¿qué va a pasar en Roma? Puede haber guerra civil. ¿Para qué? Para el poder, ¿cierto o no? Roma está cansado de guerras civiles, por lo tanto, 3 políticos se van a aliar formando con eso el primer triunvirato. Muchachos, ¿ya? ¿Cuántos políticos se unen? 3. ¿Quiénes conforman el primer triunvirato? Acuérdense así, JPC. ¿Quiénes son? Julio César, Pompeyo y Craso, muchacha, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo del primer triunvirato? Evitar una guerra civil. Mentira. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Controlar el Estado. Vamos, muchachos, sean fríos y díganme, ¿para qué se está dando todas estas? Primera, segunda, tercera toma de Lima. ¿Para qué? ¿Qué tal? ¿Para poner orden a nuestro país? Hay partidos políticos detrás de esta, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? ¿Qué cosa quieren? Controlar el Estado. Y acá es igualito, ¿ya? Su objetivo es control del Estado. Y el pretexto, es evitar una guerra civil, es mentira. Es un pretexto, ¿ya? ¿Qué tal? ¿Se reparte en Roma? Sí. ¿Ves que se repartieron? Controlan el Estado, pues muchachos, ¿ya? Craso fallece. ¿Quiénes nada más se quedan? Julio César y Pompeyo. Ambos son amigos. Ambos pertenecen a partidos políticos distintos. Julio César pertenece al partido de los populares. ¿A quién defiende? ¿A qué clase? Plebeyos. Pompeyo pertenece a los oprimates. ¿A quién representa? A los patricios, muchachos, ¿ya? A los patricios, así es, ¿ya? Bien, se reparte en Roma. A Julio César le toca la parte de Occidente, donde está actualmente Francia. Antes se llamaban las Galias, muchachos, ¿ya? Las Galias, ¿ya? Bien, y vence a los galos. Los galos eran bárbaros, altos, difíciles de vencer. Julio César los vence. Y toda la riqueza que ha obtenido Julio César, ¿a quién la reparte? A los plebeyos, ¿Qué tal? ¿Los plebeyos querrán a Julio César? Sí, lo adoran. Y se proponen algo, ni bien ven a Julio César, hay que nombrarlo nuestro gobernante, dijeron, nuestro rey. Si lo nombran rey a Julio César, ¿a quién perjudica eso? A Pompeyo. ¿A quiénes más? ¿Qué cosa van a perder? Beneficios, poder, cargos, ¿cierto o no es cierto? Así que los patricios pues apoyan a Pompeyo y mandan a llamar a Julio César. El Senado manda a llamar a Julio César. Julio César, usted, señor, ¿qué hace en las Galias? Venga para acá a Roma. Inmediatamente, lo necesitamos en el Senado. Eso sí, venga sin su ejército. ¿Para qué le están diciendo que vaya sin su ejército? Para matarlo. Eso sí, si desobedece las normas, este llamado, usted, si desobedece, Julio César se convierte en enemigo de Roma. ¿Ustedes qué harían? Julio César sí va, pero con su ejército, muchachos. Y hay un río. Este es el río Rubicón, muchachos, ¿ya? El río Rubicón, aquí está Espartaco crucificadazo, ¿ya? Es el río Rubicón, era el límite entre las Galias y Roma. Y Julio César pasa ese límite con su caballo y con su ejército, ¿ya? Bien, ¿y qué dice? La suerte está echada. ¿Qué quiere decir? Ya se sabe lo que se viene. ¿Qué se viene, muchachos? La guerra, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Es histórico este río Rubicón. Julio César la cruza, muchachos, con su ejército, que no lo abandona Julio César. Y cuando Julio César está en retorno a Roma, ¿quién lo embosca? Pompeyo. ¿Qué hubiera pasado si Julio César hubiera ido solito? Lo hubiera matado al toque, ¿cierto o no es cierto? Generándose con eso la Segunda Guerra Civil. Vamos, ¿quiénes generan la Segunda Guerra Civil?
Julio César y Pompeyo. Julio César y Pompeyo, muchachos, ¿ya? ¿Quién vence? Vence Julio César, naturalmente, vence, ¿ya? Y de hecho, uy, me pasé, ¿ya? Y de hecho, Julio César llega a Egipto, y en Egipto se encuentra con la mujer más hermosa de la historia, muchachos, Cleopatra, que para esos tiempos tenía solo sus 18 añitos nada más. Cleopatra en Egipto está en guerra civil, quiere el poder, así que se entera que el hombre más poderoso, es decir, Julio César, está en Egipto y tratará de hacer una alianza con él. Pues ya, hay mucho misterio sobre cómo fue el primer encuentro entre Julio César y Cleopatra. Julio César ya era cincuentón ya, muchachos, ya, cincuentón. Bien, pero a Cleopatra le gustaban los mayores, a eso que se les llama señores, a ellos les gustaba, pues, muchachos, ya. Bien, y hay mucho misterio. Una de las teorías de cómo nos dice cómo fue el primer encuentro entre Cleopatra y Julio César es que Cleopatra se hace envolver en una alfombra, es cargado por unos esclavos, la tienen delante de la oficina de Julio César y Cleopatra se pone de pie, desnuda, muchachos, ¿ya? Desnuda, y se presenta ante Julio César. Es una teoría, ¿no? Pero Julio César la rechaza a Cleopatra, pero comete un error Julio César. ¿Cuál es? Conversar con Cleopatra. Y ustedes saben que la belleza de esa mujer está en su inteligencia, en su forma de hablar, y por lo tanto queda atrapado. Amantes, Julio César y Cleopatra, en la mañana, al mediodía, y tanto estos dos, tanto una saciada, pues Cleopatra queda embarazada, muchachos, ya. Van a tener un hijo. ¿Cómo se llama su hijito? Cesarión, muchachos, ya, Cesarión. Y se llama así Cesarión, no porque haya nacido de cesárea, nada que ver, sino Cesarión significa el pequeño César, muchachos, ya, el pequeño César, así es. Julio César, que ha generado con Pompeyo en Roma una guerra, una anarquía. Por lo tanto, si hay una anarquía, Julio César tenía que volver a Roma. Vuelve a Roma y para terminar esa anarquía, ¿cómo tiene que nombrarse? Dictador. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. Pero a Julio César le llegan las normas también y se nombra dictador vitalicio, muchachos, ¿ya? Si se nombra dictador vitalicio, ¿a quién perjudica eso? Patricios, ya sabemos que van a perder poder, beneficios, y la única manera de deshacerse de Julio César, ¿cómo era? Matándolo. Pero ¿quién puede matar al hombre más poderoso de esos tiempos? Sus hijos adoptivos, muchachos, ya. Casio y Bruto lo traicionan. Eran mayores, eran senadores, esos sus dos hijos, Casio y Bruto, lo llaman a Julio César, véngase al Senado. Y en el Senado, los senadores lo estaban esperando a Julio César con dagas. Y de 23 puñaladas matan a Julio César. La última puñalada la darán en la espalda, muchachos. ¿Y a quién? Su hijo favorito, Bruto, muchachos. ¿Ya? Lo mata, así es. Por eso que estos dos, Casio y Bruto, están en el 9º círculo del infierno. ¿De acuerdo a quién? Dante. Compartiendo con quién es el lugar, con Judas. ¿Quiénes están en el 9º círculo? Los traidores. ¿Por qué? Es el pecado más grave de todos, pues, muchachos, la traición. Pues traicionar la confianza de alguien, la traición es el pecado más grande, devorados por Lucifer, devorados, tragados, ya están ahí los traidores. Señoritas, cuando ustedes siguen a este círculo, un par de saluditos a Casio y Bruto, señoritas, ¿ya? Bien, la muerte de Julio César no podía quedar impune, muchachos, ¿ya? Así que para vengar la muerte del César, otros 3 políticos se van a aliar, formando con eso el segundo triunvirato. Así es, ¿ya? Bien, ¿quiénes conforman el segundo triunvirato? ¿Quiénes conforman? Bien, acuérdense, sí, Malo, así acuérdense, ya, Malo. ¿Por qué? Marco Antonio, Lépido y Octavio. Marco Antonio, Lépido y Octavio, ya. Bien, ¿cuál es el objetivo del segundo triunvirato? Vengar la muerte del César. ¿Creen ustedes? Vamos, para los que piensan, ¿cuál es su verdadero objetivo de estos?
El poder, naturalmente, así es, ¿ya? Y lo de vengar la muerte del César es simplemente un pretexto nada más, ¿ya? Un pretexto, ¿ya? Bien, bien. Es decir, ambos triunviratos tienen el objetivo de controlar el Estado. Lo demás es puro pretexto, ¿ya? Bien. ¿Quién es Octavio, profesor? Es el sobrino de Julio César. Es su sobrino, ¿ya? Bien. ¿Se reparte en Roma? Sí. Pero Lépido desaparece, se retira. ¿Quiénes nada más se quedan? Marco Antonio y Octavio. Bien, Marco Antonio y Octavio se reparten en Roma, pero ¿tú crees que ambos se conformen solo con la mitad? Van a quererlo todo. Se avecina una tercera guerra civil, Si se diese una tercera guerra civil, ¿quién vencería? Octavio, como sobrino de Julio César, él vencería. Pero Marco Antonio se pone a pensar, ¿qué puedo hacer para vencer a Octavio? Necesito recursos, dinero. ¿Dónde puedo conseguir riquezas? En Egipto. Dice, hay una chiquita que está gobernando Egipto. Voy a seducirla, la voy a enamorar. Tanto se va a enamorar de mí que por su propia cuenta me va a regalar sus riquezas. Y con esas riquezas voy a financiar mi guerra. ¿En contra de quién? De Octavio. Llega a Egipto, pero al final, ¿quién seduce a quién? Cleopatra seduce a Marco Antonio. De hecho, era Marco Antonio el que le estaba regalando sus cosas, sus objetos a Cleopatra. De hecho, su mitad de Roma le quería regalar a Cleopatra, muchachos. Una total locura, ¿cierto o no? Y Octavio utiliza eso como pretexto para generar la guerra a Marco Antonio, generando con eso la tercera guerra civil. La tercera, ¿quiénes la generan? Por lo tanto, Marco Antonio y Octavio. ¿Quiénes se van a enfrentar en esta batalla? En la batalla de Actio Actium. ¿Quién vence en Actio Actium? Octavio. Y en señal de victoria se cambia de nombre a César Augusto. ¿Y qué es César Augusto para Roma? El primer emperador. Iniciándose el tercer periodo de la historia de Roma, el imperio. Vamos, repasito, ¿ya? ¿Cuántas guerras civiles? La primera, ¿quién es? La primera, ¿quién es? Sila y Mario. ¿Quién vence? Sila. La segunda, ¿quién es? ¿Quién vence? Julio César. La tercera, ¿quién es? ¿Quién vence? ¿En qué batalla? Actio Actium. Vamos, ¿cuántos triunviratos? Verdaderos objetivos. Controlar del Estado, muchachos, el poder, así es, ¿ya? Bien, les pregunto, muchachos, para pensar, les pregunto, ¿por qué Octavio instala, escuchamos, ¿por qué Octavio instala el imperio y no mantiene la república? ¿Por qué? Hay inestabilidad, y si hubiera conservado la república, pues hubiera habido una cuarta guerra civil y una quinta, es decir, se necesitaba un gobierno dictatorial imperial para poner orden en Roma. De hecho, que le gusta el poder también, ¿cierto o no es cierto? Pero también para establecer orden a esta anarquía, muchachos, ¿ya? ¿Qué tal? Si no se hubiera dado las guerras civiles, ¿hubiera surgido el imperio? ¿Hubiera terminado la república? No. Por lo tanto, ¿quién es la asesina de la República Romana? Las guerras civiles, muchachos, ya las guerras civiles, ya es la asesina. Bien, podemos decir que las guerras civiles es el periodo de transición para pasar de la república al imperio, ¿o no? De hecho, se acabó la república. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Estamos cansados? No. Reiniciamos nuestro cuerpo. Una estiradita, muchachos, ¿ya? Aquel que nos estire es porque no se ha bañado toda esta semana. No se ha bañado. A la vista me voy a dar cuenta. A la vista, a Mercado Choro, a la vista, muchachos, ¿eh? Vaya, solo uno en uno sale, ¿ya? Bien, ¿qué es el imperio, profesor? ¿Qué es el imperio? Es el tercer periodo de la historia romana, ¿ya? Escuchamos. Es el tercer periodo de la historia romana. Es el tercer periodo. El imperio. ¿Quién es el primer emperador romano? Es César Augusto. ¿Su verdadero nombre? Octavio. Bien. Octavio. ¿Su qué cosa es Julio César de Octavio? Ya. Julio César es su tío, ¿cierto o no? Por eso se cambia de nombre. Quiero llamarme como mi tío César. César Augusto, pues, muchachos, ¿ya?
Vamos, primer rey romano, Rómulo. Último rey romano, Tarquinio el Soberbio. Primer emperador romano, César Augusto. No olvidarse, no confundirse. César Augusto pone mano dura. Oigan ustedes, tranquilos, lo voy a matar. De esa forma. Por eso con él ya no va a haber guerras civiles. Él termina las guerras civiles. ¿Qué tipo de estabilidad está dando? Social. Ya no hay guerras o no, muchachos, social. Esa estabilidad social, ¿qué hace? Que ya no hayan gobernantes a cada rato, cada rato. ¿Qué tipo de estabilidad es esa? Política, política. Como ahora hay estabilidad social y política, tu papá, tu mamá ya tiene trabajo, ya tiene empleo, ya no van a salir a la calle a protestar. Hay una estabilidad económica también. Gracias a su mano dura, pues muchachos, ya. A ese periodo de estabilidad económica, política y social, ¿con qué nombre se le va a conocer? Como la Pax Romana, muchachos, ¿ya? ¿Qué es la Pax Romana? Estabilidad. ¿Qué tipo de estabilidad? Económica, política, social. Gracias a la mano dura ¿de quién? De César Augusto. César Augusto, este canaliza todos los recursos económicos de Roma y embellece Roma con ese dinero. La embellece, construye grandes obras, arquitecturas, impulsa la ciencia, la química, las matemáticas, las artes. De hecho, él personalmente contrata a literatos, muchachos, ¿ya? De la talla de Virgilio, Horacio, Ovidio. A ver esos dos muchachos ahí, ¿me están prestando atención? A ver, los dos pónganse de pie, ¿ya? De pie los dos. Rapidito, ustedes dos, de rojo y de capuchita. El de capucha atrás, no, el de su lado. Apúrense, perdemos tiempo. Los dos, usted también. Pónganse de pie. A cualquiera de los dos les pregunto, levantando la mano, ¿qué es la Pax Romana? 5, 4, 3, 2, 1, vengan para acá. Están distraídos ustedes. ¿Qué es la Pax Romana? Económica. Gracias a la mano dura ¿de quién? César. De Julio César está muerto. César Augusto, muchachos, ya de César Augusto, ¿ya? Ya, está bien, allá. Bien, ¿qué pasa, muchachos? Estamos ya casi la mitad del ciclo, tienen que prestar atención. Bien, César Augusto, ¿qué está impulsando? Está impulsando el conocimiento, las letras, las artes. A ese periodo de máximo apogeo se le va a conocer como el siglo de Augusto. ¿Qué es el siglo de Augusto? El periodo de máximo apogeo cultural. ¿Está embelleciendo Roma? ¿Qué tal? Con el dinero, ¿qué está haciendo? ¿Impulsando la ignorancia, la corrupción o la cultura? Cultura. Vamos. Apogeo cultural en Grecia. ¿Con quién? Pericles. ¿Aquí en Roma? César Augusto. Grandes hombres en la historia, ¿ya? Durante el gobierno de César Augusto, un 25 de diciembre a las 00 horas, ¿quién nace? Jesús, naturalmente. Nace Jesús, así es. De ahí la frase, al César, lo del César, ¿ya? Bien, el imperio, amigos míos, el imperio, pues, se divide en dos etapas. El Alto Imperio y el Bajo Imperio. Bien, el Alto Imperio. ¿Por qué se llama Alto Imperio? Porque es su apogeo. Y el Bajo Imperio porque es su decadencia, ¿ya? Bien, César Augusto, ¿qué les está haciendo vivir a los romanos? ¿Apogeo o decadencia? Apogeo. Por lo tanto, ¿en cuál de los tres periodos, monarquía, república, imperio, Roma llega a su apogeo? Naturalmente. ¿Con qué personaje? César Augusto, así es, ¿ya? Sin embargo, César Augusto era estéril. No podía tener hijos, muchachos, ¿ya? Impotente no, es estéril, ¿ya? Así que a su muerte, ¿quién gobierna? Pues su sobrino, Tiberio, se convierte en emperador. No se confundan a este Tiberio emperador con este otro Tiberio. ¿Quién era Tiberio Graco? Legislador. ¿Qué le hizo? Agraria. ¿Cuántas hectáreas? 120. Y este es emperador. ¿Sobrino de quién? César Augusto. Tiberio, su nombre, ¿con qué letra inicia? T. ¿Se parece a una cruz o no? Sí, se crucifica a Jesucristo durante su gobierno. Vamos, nace Jesús durante el gobierno ¿de quién? César Augusto. ¿Muere con quién? Tiberio. Otro emperador que tú tienes que recordar es Nerón. Nerón, muchachos, es el que incendia Roma. Vamos,
Vamos, ¿tú qué piensas? ¿Que ha incendiado una cuadrita, 2 cuadritas? No, barrios y barrios ha incendiado Nerón, muchachos. ¿Para qué? Pues para construir su palacio. Ya no es tan loco que digamos ese de acá. Pero ¿a quién culpa de esto? A los cristianos. El cristianismo es una religión muy belicosa, por lo tanto, a partir de ese momento, emite una norma. Los cristianos no serán aceptados en Roma. Esa religión es ilegal. ¿Iniciando qué cosa? La primera persecución a los cristianos. Uy, el cristianismo era perseguido de un principio, muchachos. Nerón inicia la primera persecución. Otro emperador que tú debes recordar es Vespasiano. Vespasiano, apúntalo. Vespasiano manda a construir el Coliseo Romano. El Coliseo Romano. Bien, en el Coliseo, ¿quiénes se enfrentan? Los gladiadores, naturalmente, ¿ya? Los gladiadores, ¿ya? Bien, lugar de entretenimiento, Bien, no se confundan el Coliseo con el circo romano. Muchachos, ¿qué era el circo? Hipódromo. ¿Quién lo manda a construir? Circo. Tarquino Prisco. Prohibido confundir el circo, construido por Tarquino Prisco, con el Coliseo de Vespasiano. ¿En el Coliseo quiénes se enfrentan? Los gladiadores. El verdadero nombre del Coliseo es el Anfiteatro Flavio, muchachos, ¿ya? Anfiteatro, ¿ya? Acá una pequeña indicación. Bien, ¿se acuerdan del teatro? ¿Quiénes habían inventado el teatro? Los griegos. Y este es anfiteatro. Anfiteatro es distinto. ¿Cuál es la diferencia? Este es el teatro y el anfiteatro es un doble teatro, muchachos, ¿ya? ¿Esta forma tenía el Coliseo o no? De hecho, ya. No confundirse teatro griego y anfiteatro romano, ¿ya? El Coliseo. Otro emperador que tú debes recordar es Trajano. Muchachos, ¿ya? Trajano obtiene la máxima expansión. Durante su gobierno de Trajano, Roma llega hasta su máxima expansión. ¿Cómo se acuerdan? Fácil, así, Trajano llevó a Roma a lo más lejano. Qué fácil, ¿ya? Bien, acá hay un pequeño problema, muchachos, ¿ya? Hay un pequeño problema. César Augusto había conquistado bastante también antes, y él advierte, nadie amplíe más a Roma, no conquistan más territorios. ¿Por qué? Corremos el riesgo de no poder administrar vastos territorios, ¿ya? Va a ser difícil mantener esto y podemos entrar en una crisis. Pues Trajano hace caso omiso a eso y aumenta más territorios, muchachos. ¿Y qué tal? ¿Más territorios? ¿Será fácil de administrar? Se necesita constantemente soldados cuidando las fronteras para controlar de las invasiones. Se necesita una burocracia más grande y si hay mucha burocracia hay mucha corrupción también, pues. Por lo tanto, la máxima expansión de Trajano que lleva a Roma a su decadencia, muchachos, ¿ya? Bien, ¿la captaron o no? Y entramos al Bajo Imperio que es decadencia. Vamos, ¿nace Jesús con quién? ¿Cualquier periodo o apogeo? Apogeo. Vamos, ¿muere con quién? De Nerón, que nos recordamos. Primera persecución, incendia Roma, ¿no? Bien, de Vespasiano. Coliseo, verdadero nombre, anfiteatro. Y Trajano tiene la máxima expansión. En el Bajo Imperio vamos a observar varios emperadores nosotros, muchachos, ¿ya? Varios emperadores, ¿ya? Mencionamos a este emperador, mencionamos al emperador Constantino, ¿ya? A Constantino le voy a poner una crucecita. ¿Por qué? Es el primer emperador cristiano. Bien, él emite un edicto, muchachos. Emite el edicto de Milán. ¿Qué hace con el edicto de Milán? Legaliza el cristianismo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ahora el cristianismo ya no será perseguida. ¿Qué tipo de libertad te está dando? ¿Económico o religiosa? Religiosa. Ahora los cristianos ya no serán perseguidos, muchachos, ¿ya? Bien, y Constantino es el primer emperador cristiano. ¿Por qué Constantino legaliza el cristianismo? ¿Por qué? ¿Por qué la legaliza? Correcto, muchachos, ¿ya? Bien. Roma está persiguiendo ¿a qué religión? Cristiana. Y los cristianos están huyendo. Y son un montón de cristianos. Y si se van los cristianos, ¿qué se va con ellos?
Los impuestos, la plata, ¿cierto o no cierto? Así que Constantino lo piensa bien, muchachos, mejor quédense, aceptamos el cristianismo. Por lo tanto, legaliza el cristianismo. Y así Constantino también crea una nueva versión del cristianismo. ¿Qué versión? La versión romana. ¿Y cómo se llama esa versión romana? La Iglesia Católica Romana. Hay varios cristianismos en Roma y ahora ha nacido una más. ¿Cuál es esa? El cristianismo romano o Iglesia Católica Romana, muchachos, ¿ya? Bien, Iglesia Católica. No está imponiendo todavía, pero ya ha creado una nueva versión, muchachos, ya ha creado. Bien, entonces, ¿quién inicia la persecución a los cristianos? Nerón. ¿Y quién la termina? Constantino. ¿Con qué edicto? Milán. Otro emperador que debe recordar es Teodosio. Él también emite un edicto. ¿Cómo se llama ese edicto? El edicto de Tesalónica, que es fácil de recordar, es fácil de recordar. Teodosio Tesalónica, qué fácil, ya. ¿Qué hace con el edicto de Tesalónica? Oficializa el cristianismo, ¿Qué quiere decir? Te explico. ¿Qué tal? En Roma, Constantino, ¿ha aceptado el cristianismo o no? ¿Había una sola versión o varias? Varias, un montón, entre ellas su versión de los romanos. ¿Pero qué va a hacer Teodosio? Momentito. A partir de ese momento, la única versión oficial del cristianismo es la nuestra. La Iglesia Católica Romana y las demás desaparecen. ¿Y qué dijeron los romanos? Ya, con tal que sea cristianismo, la aceptaron, muchachos, ya. Vamos, ¿notaron la diferencia? Si tú no eres del cristianismo romano, ¿qué te va a pasar? Te van a perseguir, te van a matar. Y así la mayoría se convirtió a la versión del cristianismo de los romanos. Bien, vamos, Constantino, ¿qué hace con el cristianismo? La legaliza. ¿Con qué edicto? Milán. Teodosio, ¿qué hace con el cristianismo? La oficializa. ¿Pero qué versión la oficializa? La romana, muchachos. ¿Con qué intención? Ya saben, integrarlos y control social. ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? Teodosio tiene 2 hijos. Y él decía, estos mis hijos son unos ineptos, estos mis 2 hijos, ya son unos ineptos. Cuando yo me muera, seguramente estos van a entrar en una guerra civil. Mejor, para evitar esa anarquía, mejor a mi muerte se los reparto en 2, en Occidente y Oriente, muchachos. O sea, Occidente y Oriente. ¿Occidente a quién? A Honorio. ¿Y Oriente a quién? A Arcadio, muchachos. ¿Ya? A Arcadio. Recordar Oriente Arcadio es fácil. Orar es fácil, ¿ya? Bien. ¿Por cuánto tiempo se va a dividir Roma, profesor? Para siempre. Nunca más Roma será unificado. ¿A eso cómo se le llama? Cisma. Muchachos, ¿qué es el cisma? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, muchachos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué tal? ¿Puedo decir que Teodosio es el último emperador de una Roma unificada o no? Sí, después de él no hay más emperadores de una Roma unificada. Bien, Occidente a Honorio y Oriente a Arcadio, muchachos, ¿ya? Y el último, ¿no nos interesa Oriente? Porque es otra historia, no nos interesa, nos concentramos en Occidente. En Occidente hay muchos emperadores. ¿Quién es el primero de Occidente? No, pues, de Occidente, Honorio. Y el último emperador de Roma Occidente es Rómulo Augustulo, muchachos, ¿ya? El último emperador de Roma Occidente es Rómulo Augustulo. Es el emperador niño. ¿Cuántos añitos tenía? 12 años nada más, ¿ya? 12 años, ¿ya? ¿Por qué un niño, un emperador de 12 años está gobernando? ¿Saben por qué? Porque ya nadie quería gobernar Roma. A cada rato, sublevaciones, guerras, y los emperadores eran asesinados a cada rato, muchachos, ¿ya? Así que colocaron a un niño para que sea un títere. Y si lo matan a él, qué bueno, a mí no me van a matar, ¿cierto o no es cierto? ¿Ya? Títere, ¿ya? Hay constantemente sublevaciones, guerras, anarquía militar, muchachos, ¿ya? Bien, Rómulo Augustulo es el último emperador, 12 añitos, pero ya había vivido su vida ya había tenido muchas enamoraditas, es un maestrazo, muchachos, saludo y respeto al maestrazo Rómulo Augustulo, su maestrazo, ¿ya? Durante su gobierno se agravan las invasiones y se van a dar las invasiones bárbaras, se agravan. Muchachos, no crean que los bárbaros recién están invadiendo Roma, no, desde antes invadían,
Pero ¿cómo está Roma ahora en el Bajo Imperio? En decadencia. Y los bárbaros consiguieron su objetivo, someter Roma, muchachos, ¿ya? Y así, el 476 caerá Roma Occidente. Y cuando cae Roma Occidente, ¿qué edad se termina? Antigua, para iniciar la Edad Media. Bien, vamos, nos recordamos de dos emperadores, muchachos, ¿ya? Constantino y Teodosio. Vamos, ¿estamos con tiempo o ya es hora ya? Hay 2 minutitos, 2 minutitos. Vamos. Vamos a mencionar al nombre del emperador, su norma y lo que hace, ¿ya? ¿Ya? Primero su nombre, luego su norma y lo que hace. Primero yo. 1, Constantino. 2, Teodosio. Ustedes, 1. Vamos, Constantino. ¿Qué dictó? Milán. ¿Qué hace? Legaliza el cristianismo. ¿Qué tal? ¿Acepta o no? Sí. ¿Y qué religión crea? Cristianismo romano. 2, Teodosio. ¿Qué dictó? Tesalónica. ¿Qué hace? Oficializa el cristianismo. Toda Roma debe tener una sola versión. ¿Cuál es? La romana. Vamos, a su muerte de Teodosio, ¿qué produce? Cisma. Significa división. Vamos, ¿quién es el último emperador de Roma Occidente? Rómulo Augustulo, que su gobierno termina con las invasiones bárbaras. ¿Qué año? El 476. ¿Por qué cae Roma? Veamos. Hay muchas causas. Una de las causas, su extensión. Demasiado extenso. ¿Fácil o difícil de administrar? Difícil. Segunda causa, una anarquía militar. A cada rato los generales, guerra, golpe de estado por el control del poder. Por eso que Rómulo Augustulo estaba como emperador, pues muchachos, ¿ya? Una anarquía militar. Y una tercera causa es las invasiones bárbaras, muchachos, ¿ya? Bien, entonces, 1, la extensión demasiada del imperio, 2, la anarquía militar y 3, las invasiones bárbaras, quienes terminarán con Roma en el 476. Bien, vamos, último emperador romano. No, está mal preguntado. Último emperador de Roma, pero ¿de dónde, profesor? ¿De Occidente, de Oriente o de una Roma unificada, profesor? ¿De dónde, pues? No he sido muy claro, ¿cierto o no? Vamos, te pregunto, último emperador romano, pero de Occidente. Rómulo Augustulo. Te cambio de pregunta, último emperador romano, pero de una Roma unificada. Teodosio, muchachos, ya listo, se acabó. ¿En cuál de estas etapas, monarquía, república, imperio, observamos una constante rivalidad entre patricios y plebeyos? República. ¿Dónde dirían ustedes que se consiguen el reconocimiento de sus derechos? Monarquía, república, imperio. En la república, porque hubo guerras por los derechos, por las leyes, ¿cierto o no cierto? ¿Ya? Y debido a esas guerras es donde nace el derecho romano también, pues muchachos. ¿Se captó o no se captó? Nos vamos.